Hablemos de Europa, con Julio Ángel Olivares. Uniradio Jaén, la radio de la Universidad de Jaén, nuevamente delimitando el escenario más global y más integrador para hablar de Europa a las puertas de esas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 25 de mayo. Hoy nuestra invitada es Carmen Muñoz Rodríguez, profesora del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Carmen es además directora del Secretariado de Formación Permanente. Desde luego, si ya resultaba imperativo, obligado y muy necesario hablar sobre el futuro del olivar, y así lo hicimos en compañía de Manuel Parras Rosa, rector de nuestra universidad, en aquella nuestra primera entrevista, no podíamos olvidarnos de otra de las necesidades, otro puntal insoslayable en la construcción de una Europa sostenible y justa. Hablaremos sobre derechos y libertades fundamentales dentro y fuera de la Unión Europea. Carmen, saludos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Bien, comenzamos. Supongo que hay un decálogo que rige el cumplimiento de los derechos fundamentales a nivel europeo, ¿verdad? Efectivamente, en Europa, o en lo que nosotros llamamos la Unión Europea, ¿no? Esa construcción integrada por 28 estados, digamos a la fecha de hoy, tenemos un texto fundamental que llamamos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que curiosamente es un texto en realidad de fecha reciente. La primera versión es del año 2000 y digamos una versión un pelín más actualizada del 2007. En esa carta tenemos, digamos, las personas europeas consagrado, digamos, una serie de derechos y libertades que tienen que hacerse respetar cuando se adoptan las normas europeas o cuando las instituciones europeas realizan actuaciones que nos terminan afectando, o incluso cuando nuestros estados, en cumplimiento de aquello que les viene por la Unión Europea, tienen que decidir y actuar. Es un marco que tienen que respetar. ¿Quién, digamos, propone esta carta? ¿Quién dirime cuáles son los contenidos? Y bueno, ¿quién lo regula? ¿Quién actualiza? Bien, una pregunta interesante, porque todo lo que tiene que ver con la construcción europea, ¿no? Como es una especie de ensayo que estamos haciendo en Europa, que además no se ha hecho nunca en la historia, ¿no? Un proyecto de integración europea, pues efectivamente para todo ello es, digamos, una sucesión de preguntas y dudas, ¿no? Un campo de experimentación. Entonces, efectivamente, todo empieza en los años 50 con un proyecto de integración esencialmente económica y comercial, eso todo el mundo lo reconoce, pero pronto se dieron cuenta que había una especie de gap, una especie de olvido, en el sentido que aunque tú construyas un proyecto económico y comercial, tú terminas afectando derechos y libertades, por supuesto de empresas que también tienen, ¿no? Derecho a la propiedad, derecho al libre ejercicio de actividades económicas, pero también derechos de los ciudadanos, ¿no? Aunque sean los de contenido económico, comercial, etcétera. Entonces pronto se dieron cuenta que había un gap, había un olvido y que tenían que tomarse una serie de pasos. Esos pasos han costado mucho tiempo y se han ido construyendo a través de un sistema imperfecto. Pero digamos que hay ese punto positivo de que, tomando conciencia de la necesidad, intentaron arreglarla. Y fue a partir de los años 70 cuando empiezan a tomarse medidas parciales para proteger los derechos tanto de empresas como de ciudadanos europeos. Y esos esfuerzos continuaron hasta, digamos que en el año 2000 y ya definitivamente en el 2007 tenemos una Carta de Derechos Fundamentales que, como decía, recoge unos derechos, es verdad, un conjunto que podría crecer naturalmente, pero un mínimo de derechos que las instituciones europeas dicen haber afectado cada vez que legislen o actúen. Y si hay algún problema, nosotros podemos acudir al Tribunal de Justicia, los ciudadanos y las empresas, y podemos decir, oiga, yo quiero impugnar este reglamento europeo porque viola el derecho fundamental tal. Y se abrirá un procedimiento y habrá una sentencia final que determinará si tengo o no razón. Si la tuviera como ciudadano y mi derecho ha sido, digamos, violado, las instituciones europeas tendrán que adoptar una nueva norma. Es decir, se causaría la nulidad de la norma. Entonces, este sería, por ejemplo, el típico mecanismo de control, es decir, de utilidad de la Carta. Unos derechos establecidos, una obligación de comportamiento conforme a, y si falla, a un tribunal de justicia al que yo puedo acudir para que efectivamente vele por mi derecho.
Has hablado de integración económica, comercial, también supongo que se estará caminando en pos del reconocimiento, supongo que de una identidad única europea. Sobre esto hablaremos con Felipe Morente en nuestra próxima entrevista, pero me gustaría saber hasta qué punto este Tribunal Europeo, se hace eco de lo que son los aspectos diferenciales de cada uno de los estados en pos de, ejercer, o mejor dicho, aplicar todos esos principios de la Carta de Derechos Fundamentales. Decía efectivamente, ¿no?, que llevamos como 60 años en Europa haciendo este experimento esencialmente económico-comercial, pero al cual se le van añadiendo nuevos elementos sociales, culturales, políticos, ¿no? Porque en el fondo, y yo creo que nadie se puede llamar a engaño, es decir, este proyecto se puso en marcha en los años 50 para construir lo que unos llaman los Estados Unidos de Europa. Es decir, una auténtica macroentidad sociopolítica que sustituya a los estados soberanos que llevan 400, 300, 200, 100 años existiendo en Europa. Ese es el plan, porque si no, como dicen unos, uno no monta este proyecto si no quiere llegar a esa meta. Lo que ocurre es que llegar a esa meta es muy difícil y no hay un calendario establecido. Es decir, esa es la voluntad, es el objetivo, pero no se sabe si realmente llegaremos. Es decir, habrá voluntad política para llegar a ella y el tiempo que nos llevará. Entonces, efectivamente, irá, y probablemente el profesor Morente lo explicará, ¿no? Hay que ir construyendo, forjando esa identidad europea, ¿no?, esa identidad común, porque es que partimos de sociedades diferentes, de estructuras políticas diferentes, de tradiciones, lenguas, cultura, en fin, muchos elementos diferentes, aunque sobre una base común, y no hay más que mirar la historia de Europa y ver también los elementos comunes que nos han presidido a lo europeo. Bien, entonces, como decía, estamos construyendo esa identidad europea poco a poco, y yo creo que el discurso de los derechos fundamentales, precisamente, y la actuación del tribunal, ¿no?, la asistencia a la Carta, la toma de conciencia de los ciudadanos de que tenemos unos derechos comunes que nos van a ser protegidos. Es decir, la actuación del tribunal al servicio de esto, digamos, de la ciudadanía, esto va a ayudar a construir esa idea de que vamos como siendo camino de ser una nación europea, ¿no? Igual es un poco ambicioso este término ahora, ¿no? Pero esa es la idea. De hecho, la institución, sobre todo la comisión, está trabajando mucho, por ejemplo, en el tema de concienciación, ¿no? Es decir, redactó una estrategia para, digamos, implantar efectivamente, y uno de los ejes, de esta estrategia era: hay que hacerle saber a los ciudadanos europeos los derechos que vienen de esta construcción europea, que tomen conciencia, porque muchas veces no se ejercen ni reclaman los derechos porque no se conoce o el derecho o la vía, digamos, de reclamación, de hacer efectivo el mismo. Entonces, ahora se acaba de publicar recientemente, está colgado en la web, si alguien lo quiere consultar, el informe de, como toda política y estrategia, ¿no?, hay luego un informe de evaluación, y este informe pues señala que en principio hay una conclusión positiva, que se está trabajando para esa toma de conciencia con instituciones, con los defensores del pueblo, con asociaciones vecinales, en fin, todo tipo de movimiento de la sociedad civil, para que este conocimiento de los derechos, sea efectivo. Y además eso ayude a tomar conciencia al ciudadano europeo. Es decir, yo formo parte de un conjunto que me da un beneficio. Por lo tanto, todavía es posible que los ciudadanos europeos solo seamos conscientes de los derechos parciales, es decir, los que tenemos en nuestro propio Estado, y todavía tengamos que asumir esa responsabilidad, porque en definitiva es una responsabilidad, ¿no? Efectivamente, es decir, lo que no hay que olvidar es que lo que estamos construyendo ahora mismo en el sistema europeo es el sustituto de lo nacional. Todo lo contrario, y los textos además europeos lo dicen. Es decir, el principal responsable de la situación de los derechos y libertades en cada territorio sigue siendo el Estado. El Estado por tanto, reconoce, nosotros tenemos nuestra Constitución, ¿no?, desde el año 78, nuestro catálogo de derechos y libertades, un tribunal constitucional que nos protege, unos jueces, digamos, ordinarios que llamamos, ¿no?, es decir, los jueces, digamos, corrientes, que también deben velar por nuestros derechos y libertades. Y eso ocurre. Es decir, esto no lo va a cambiar el sistema europeo. Lo que ocurre es que como conjunto hay, digamos, otra capa, de derechos y otro sistema que lo protege. E incluso tenemos una tercera capa, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es este viejo convenio de los años 50, el primer convenio internacional que se hizo sobre derechos humanos en el mundo, porque la declaración que todos conocemos del año 48 en realidad era una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas,
El primer convenio real se hizo en Europa en los años 50 y creó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es ese otro tribunal que aparece de vez en cuando en los medios. Unas veces quizás nos gustan más sus sentencias, otras veces nos gustan menos, pero está ahí velando en Europa por otro conjunto de derechos y libertades fundamentales. Entonces, digamos, tenemos como 3 capas, 3 niveles en Europa que, bueno, están funcionando con sus limitaciones y sus problemas, pero la verdad que hacen de Europa una zona privilegiada en el mundo. Escenarios ideales, escenarios posibles, pero comentas que Europa es una zona privilegiada, sin embargo, todavía se vulneran derechos, ¿no? Yo creo que Eva te va a preguntar específicamente sobre una zona que además está muy de actualidad ahora mismo, pero me gustaría preguntarte en general cuáles son aquellos derechos que tú crees actualmente se están vulnerando en Europa. Bueno, decía efectivamente que en comparación al resto del mundo, es decir, quitando a lo que es América del Norte, es decir, que es como una continuación de la Europa occidental, ¿no? Digamos que salvo esa zona y ¿no? Europa, es decir, nosotros somos privilegiados, como digo yo, hay que verlo así, zona privilegiada de reconocimiento y protección de derechos fundamentales. El resto de los países hacen lo que pueden, ¿no? El resto de los continentes están creando sus instrumentos, unos ya empiezan a ser más efectivos. Por ejemplo, en América del Sur y Central ya se lleva un tiempo trabajando en esto. África va más, pero ya hay una Carta Africana de Derechos Fundamentales y hay un Tribunal Africano de Derechos Fundamentales que está empezando a trabajar. Y Asia, digamos, quizá la parte de Asia es un poco la que va más a la cola, ¿no? Todo esto en realidad es fruto de los países que se encuentran en esa zona. Es decir, la voluntad de crear un instrumento, aunque sea regional, para un grupo de países, pues, de reconocimiento de derechos y un tribunal, ¿no? Que haga de control externo a los países. Entonces, digamos, la situación, por tanto, en América del Norte y Europa Occidental es de privilegio en este sentido. Lo cual no quiere decir que seamos la zona perfecta, la zona ideal. Aquí todavía hay mucho que trabajar. Yo decía, llevamos 60 años construyendo la Unión Europea, 60 años con el Convenio Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero aún así siguen efectivamente produciéndose lesiones a los derechos y libertades fundamentales. Podemos decir que los derechos civiles y políticos en general en Europa, digamos, tienen un buen nivel de protección. Últimamente hay algunos países donde a raíz de esto que se llama, ¿no?, del hate speech, ¿no?, el discurso del odio, de la, digamos, de distinción, de discriminación del otro, del ajeno, del extranjero, del que es diferente a mí por distintas razones, bueno, pues digamos que se han producido algunas situaciones preocupantes en el campo, digamos, de derechos civiles y políticos, pero bueno, han saltado algunas alarmas, se están haciendo algún tipo de actividades preventivas, digamos, para antes de que pudiera aquello ya saltar, digamos, y entonces algunos países de la Europa del Este, estos que han sido nuestros últimos, digamos, en llegar, ¿no?, los últimos socios que se han incorporado al proyecto europeo, hay algunas situaciones, digamos, que ahora preocupan un poco, pero digamos todavía no es que se hayan saltado las alarmas, porque si no habrían saltado los mecanismos, digamos, de protección que la Unión Europea tiene guardado. Se espera, por tanto, que estas pequeñas crisis se solucionen. Otro campo, en cambio, quizá preocupa más, y este sí que ya se extiende a toda, digamos, la Unión Europea, a los países europeos, es, digamos, todas las situaciones que desgraciadamente ha acarreado la crisis. Entonces, todo, digamos, el campo de los derechos económicos y sociales, efectivamente, incluso cultural, estamos pensando en también derecho a educación, derecho a la salud, etcétera, etcétera. Es decir, esto sí que en general se ha producido una merma en toda Europa y entre ellas nuestro país, España, y entonces desgraciadamente hemos visto que aunque tengamos sistemas legalmente establecidos, tribunales que velan, digamos, hay algo que se escapa, es decir, hay situaciones, como decimos en derecho, ¿no?, de fuerza mayor que vienen, se imponen y realmente te cambian la situación, ¿no?, que uno creía ya garantizada. Entonces esto sinceramente preocupa porque efectivamente hay que buscar una solución y yo espero que los Estados miembros, por un lado, tomen nota e igualmente el proyecto europeo tome nota de que hay que prepararse mejor, hay que tener mejores instrumentos para evitar que cuando venga otra crisis volvamos a repercutir esto en la ciudadanía. Actualmente hay un lugar, tristemente, en donde confluyen, estamos hablando de derechos internos y externos, que es Ucrania. Me gustaría saber cuál es la opinión objetiva, hablando dentro del parámetro de los derechos de la Unión Europea, en esta extraña pelea que existe entre Unión Europea, Ucrania y Rusia.
Bueno, el caso de Ucrania efectivamente es un extraño caso y que es sumamente preocupante. Las últimas noticias de estos días, que después de unos intentos, un diálogo de paz, de acercamiento, ahora parece que vuelve a ponerse todo en tela de juicio. Bien, en este sentido, digamos, la respuesta necesitaría mucho tiempo, pero por tratar de ser breve, ¿cómo se pueden ver las cosas? Ucrania es un país europeo, está dentro del llamado Consejo de Europa y por tanto sería Estado parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sujeto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es verdad que no es un país que está dentro de la Unión Europea, es decir, no es uno de esos 28, aunque había expresado su deseo, y la Unión Europea lo veía con muy buenos ojos, de ser un socio privilegiado de la Unión Europea. De hecho, es una estrategia de la Unión el que sus países, por supuesto, en la órbita más cercana, así como países más lejanos, hacerlos importantes socios para efectos económicos, comerciales, etcétera. Entonces la Unión Europea lleva mucho tiempo hablando con Ucrania sobre cómo establecer esas relaciones privilegiadas que terminen, por supuesto, siendo de mutuo interés y beneficio para la ciudadanía europea, es decir, empresas europeas y para Ucrania. En este, digamos, ten-con-ten se produce, digamos, este escenario de crisis, este supuesto enfrentamiento, ¿no?, que parece recordarnos tiempos pasados, ¿no?, de Occidente contra Oriente, digamos, Rusia contra el mundo occidental o el mundo occidental contra Rusia. Entonces estamos realmente viviendo una situación que quizá nadie esperaba, que recuerda a otros tiempos y que lo que sí que parece ser que hay una clara intención de que esto no termine traduciéndose en una especie de solución bélica, es decir, que por mucho que se tense, por mucho que haya palabras fuertes, finalmente se busque una solución donde no intervenga la violencia, ¿no? Lo que pasa que ahora mismo no hay salida, es decir, ahora mismo se está hablando o se está, digamos, gritando, pero hay acciones, desgraciadamente, sí puntuales, donde hay un cierto uso de la violencia, pero la cuestión es que habrá que buscar una solución. No se concibe, la verdad, que en el espacio europeo actual, y Ucrania es Europa, por tanto, que haya un conflicto, pero no hay más que recordar que en los años 90 sufrimos el conflicto de los Balcanes y no nos creíamos los europeos que podíamos tener a nuestra espalda un conflicto como este, ¿no? Volver a ver una especie de campos de exterminio, etcétera, etcétera, y los vimos. Entonces yo espero que la solución, o sea, de Ucrania llegue con las palabras, no con las... Invitada Carmen Muñoz Rodríguez, profesora del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén y además directora del Secretariado de Formación Permanente. A micrófono cerrado estábamos hablando precisamente sobre lo que nos deparará el horizonte, esos cursos de verano en Torres, también en La Carolina y también en Alcaudete. Se referirá, a buen seguro, ya cuando estemos finalizando nuestra entrevista de hoy, a alguna de estas cuestiones. Bien, pues hemos hablado de la Carta de Derechos Fundamentales, también de aquellos derechos que se están vulnerando, en concreto también y más específicamente de la situación en Ucrania, y ya que hemos establecido, digamos, también en algún caso que otro, pues la diferencia que existe entre los derechos del Estado y los derechos a nivel de identidad europea, me gustaría preguntarte, Carmen, bueno, pues hasta qué punto es vinculante que un país acepte las normas que le vienen de Europa. Bueno, cuando arranca, es decir, el proyecto se pone en marcha claramente con un compromiso por parte de los Estados. Es decir, este proyecto de construcción europea se vertebra a través del derecho, porque de otra manera es imposible, ¿no? podríamos hacer esto un club de voluntarios, ¿no?, con que simplemente la buena fe del otro, que si cumple, no cumple, no. Los estados tenían, digamos, ese colectivo llamado los padres de Europa, ¿no?, todos aquellos con cuyas ideas se inspiró, digamos, las bases del proceso, decían, hay que hacerlo con ese final que yo mencionaba, ¿no?, los Estados Unidos de Europa, un largo camino que nos llevará mucho tiempo y sacrificio, etcétera, etcétera, pero hay que hacerlo a través del derecho, para que aquel que quiera estar, porque este es un proceso voluntario, es decir, no, los estados no están obligados a estar aquí, pero aquel que llame a la puerta y quiera entrar, sepa que entra para cumplir lo que ya se había adoptado antes de que él entrara, que es lo que llamamos el acervo comunitario, ¿no?, una palabreja así que suena un poco extraña, pero
tiene su belleza, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, ese acervo comunitario, como decía, entonces asumir lo ya decidido y tú ya, una vez dentro, contribuir a seguir construyendo ese acervo europeo. Entonces es claramente una construcción jurídica y los estados tienen que cumplir. Y lo bueno es que, como se concibió como algo jurídico, se creó desde el principio ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea encargado de velar porque aquello que fuera pactado fuera cumplido, ya sea por los estados, las administraciones, las empresas y la ciudadanía. Este tribunal está compuesto por miembros de todos los estados. ¿Cómo se dirime? ¿Cómo se elige? ¿Cómo...? No sé, ¿cuál es la matemática? Su funcionamiento. Bueno, realmente este Tribunal de Justicia tiene una inspiración en los modelos de tribunales que nosotros conocemos, aunque con sus particularidades. Los estados siempre han querido que haya un nacional suyo, no un representante, un nacional de su país ejerciendo la función de juez. Por eso siempre ha habido pues un juez francés, un juez alemán, británico, español naturalmente desde que España fue miembro a partir del 86. Los estados, digamos, tienen esa especie de cláusula escrito, con lo cual a medida que la Unión Europea crece, pues se añade un juez. Pero ese juez está ahí y esa es su función de defender al derecho. Esa es su función. Él se olvida que es español, francés, alemán. No está ahí para velar por los intereses de su Estado. Está para velar que se respete el derecho de la Unión Europea, se interprete y aplique correctamente. Y esa es la función del tribunal. Por los años en los que es naturalmente nombrado, tiene su sede en la ciudad de Luxemburgo, es el pequeño país de Luxemburgo, en su capital Luxemburgo, ahí tiene la sede del tribunal, y es un tribunal, claro, que tiene unas reglas, digamos, de juego establecidas, una serie de recursos, plazos, en fin, como todo tribunal, y por tanto pueden llegar a él ciudadanos, empresas y naturalmente estados y las propias instituciones, porque a veces son ellas las que ponen el recurso o a veces son ellas las demandadas, y digamos siempre en el mismo sentido, un estado contra un estado, un ciudadano contra una institución europea contra una empresa, y por tanto, digamos, funciona como habitualmente en cualquier estado, un sistema, digamos, unas obligaciones establecidas por las normas y un tribunal, por supuesto, independiente e imparcial que vela por ellas, y unas sentencias que naturalmente tienen que ser cumplidas de manera inmediata, o sea que como un tribunal de justicia. ¿Se puede dar el caso que acabas de comentar, ciudadano contra institución europea? Sí. Lo que pasa es, digamos, dentro de su... Pero hay un ejemplo, yo siempre le pongo, decir, a las instituciones europeas toman decisiones, pero a veces están, digamos, no las grandes, digamos, normas que todo el mundo espera, pero las instituciones toman esas decisiones, pero también pequeñas decisiones que afectan a las empresas y a los ciudadanos. Entonces, de pronto, un ciudadano, una empresa recibe por parte de la Comisión una sanción, y entonces por, digamos, no haber hecho un comportamiento acorde, pues imaginemos en materia de subvenciones o dos empresas que se hubieran fusionado sin pedir permiso, en fin, digamos el típico juego dentro simplemente de lo que es un mercado, de una sociedad, y entonces efectivamente ese ciudadano puede decir, oiga, no, que yo he sido objeto de esta sanción, pero en el procedimiento no se me ha dado derecho de audiencia. No he podido ir y presentar mis razones antes de que usted me imponga esta sanción. Bueno, pues podemos terminar en los tribunales y el tribunal determinará si la institución tenía razón y procedió razonablemente, o si el ciudadano tenía razón y se vulneró un derecho que tenía antes de que se dirimiera si hubiera o no una sanción o una multa a pagar. Carmen, yo sé que esta es una pregunta que te voy a plantear que quizás tiene una respuesta complicada, difícil, porque si hablamos de la Carta de Derechos Fundamentales, esto, bueno, pues habrá sido el resultado de muchísimos análisis, muchísimas consideraciones, muchos ojos velando por ello. Pero si tuvieras la posibilidad ahora mismo de revisarla o actualizarla, ¿cambiarías algo? Bueno, se considera, y yo particularmente así también coincido, que el texto de la Carta de los Derechos Fundamentales, precisamente porque se redacta en el 2000 y levemente retocada en el 2007, cuando ya realmente empezó a aplicarse, podemos decir que el texto se beneficia de los tiempos en los que es creado, es decir, es un texto moderno.
digamos, o posmoderno, ¿no? En realidad, es decir, de última hora, ¿no? Reciente, y por tanto se beneficia digamos, de esa frescura, de esa visión mucho más trabajada sobre los derechos que hay, que por tanto no resiste la comparación con la vieja declaración del año 48, incluso con el convenio europeo de los años 50, es decir, no resiste, se nota, uno lee el texto y ve referencias, no sé, a la biotecnología, es decir, se nota que es fruto de su tiempo. Entonces, por ello lo hace un gran texto de derechos, lo cual no quiere decir que sea, digamos, una carta perfecta y cerrada, que tenga que ser inmutable. Esa carta será transformada a medida que las sociedades europeas, ¿no?, se van transformando. Lo que quizás, digamos, arrastra un defecto, pero eso ya no es culpa de la carta, sino de los estados, como yo siempre digo, de la Unión Europea, y trato que siempre la gente que trabaja y aprende conmigo así lo tenga claro desde el principio. Es decir, la Unión Europea es lo que es porque así lo quieren los estados, que son los padres de la criatura. Ella a sí mismo no se ha hecha, ha sido hecha. Luego es su responsabilidad que con los instrumentos que le dan trabaje bien, eso es otra cosa, pero las reglas de juego las establecen los 28 estados en este caso. Entonces, en cuanto a la carta, cuando se redactó, es decir, hubo algunos estados que estaban, como pasa a veces en la Unión Europea, asustados, porque piensan que esos compromisos que adquieren a nivel europeo van a terminar chirriando con sus intereses nacionales, con quizá como parte de su sociedad tiene, digamos, una concepción particular sobre ciertos derechos. Entonces, digamos, los estados son algunas veces reticentes y, digamos, se tuvo que aceptar para sacar la carta adelante, que es la cuestión. Las grandes decisiones se toman por unanimidad en la Unión. Eso también es una clave que nunca hay que olvidar. No se rige por la mayoría. Esas son las decisiones ordinarias. La importante es por unanimidad. Entonces, o todos o ninguno, o no sale adelante. Entonces, para la Carta de los Derechos Fundamentales se tuvo que aceptar que algunos estados pusieron una especie de cláusula de no es que me desvincule de la carta, pero voy a hacer una especie de aplicación matizada cuando de alguna manera choque con lo que yo tengo internamente. Entonces, sé que no es fácil de explicar, pero países como el Reino Unido, como en su momento fue Polonia, es decir, pusieron, digamos, unas pegas. Y lo ideal sería que, por tanto, eso desapareciera. Eso sí que es una cosa que habría que trabajar, pero a veces es el precio que hay que pagar en la construcción europea, que cuando no todos quieren y sí una mayoría, hay que hacer ciertas concesiones a esas minorías. Si no, el resultado sería que no tendríamos Carta de Derechos Fundamentales. Bueno, pues vamos a terminar con una pregunta de Eva, que yo creo tiene que ver con integración, por supuesto, y con el concepto de las fronteras, porque si estamos creando una identidad, pues siempre hay flujos, ¿verdad?, movimientos migratorios y esa cuestión que también es de muchísima actualidad. El derecho europeo no solamente incluye estados o instituciones, sino que también incluye individuos. Por ello quería preguntarse sobre cuáles son las principales normas que afectan a la inmigración. Bien, efectivamente, dentro de esta construcción europea, y cuando uno de los primeros objetivos que fue plantearnos hacer un espacio único europeo, ¿no?, eso que se ha llamado el mercado interior, el mercado común, es decir, hagamos desaparecer las fronteras interiores de la Unión, que parece, bueno, ha costado también su trabajo, y de hecho los informes de la Comisión dicen que perfecto no es el mercado, que todavía queda mucho por trabajar, 60 años. Y esa era la parte fácil del plan, ¿no? Levantar esas fronteras comerciales a personas, mercancías, servicios, etc. Pero al mismo tiempo se planteaba la siguiente cuestión, es decir, esto tiene una otra perspectiva, que es derruimos las fronteras interiores, pero ¿qué pasa con la frontera exterior? Que ahora resulta que es de interés para todos, porque una vez que uno entre por Grecia o por Irlanda o por España, cuando entra a un espacio único donde se han borrado. Entonces los estados dijeron, bueno, ahora tendremos también que trabajar sobre esto, sobre esa frontera exterior común. Y entonces, curiosamente, y aquí hay un ejemplo que a mí me encanta para que se vean cómo son las cosas diferentes en la Unión Europea, los estados pronto se pusieron de acuerdo, por ejemplo, en qué arancel aduanero iban a cobrar común, da igual que el tomate marroquí entre por España o por Italia, por el Reino Unido. Entre por donde entre, el precio está fijado. Ahora, ¿qué ocurre con las personas? Nosotros, por ejemplo, España, con esa frontera sur. Entonces, España, por ejemplo, ahora se sabe bien, los medios lo reflejan, ¿no? España está clamando para dar una respuesta europea también a esta cuestión, que yo creo que no se trata de hacer cada vez la muralla más alta, ni con más espinas, ni con... Es decir, no se trata de hacer... yo creo que ante la miseria humana no hay muro
que se pueda levantar, porque ese muro terminará siendo saltado. Ahora, la cuestión es cómo buscamos desde Europa, trabajando conjuntamente, una solución a esto, porque al fin y al cabo son seres humanos, o sea, personas como nosotros. Bien, pues seguimos aprendiendo, seguimos situándonos derechos y libertades fundamentales dentro y fuera de la Unión Europea. Nuestra invitada hoy, Carmen Muñoz Rodríguez, profesora del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, y aprovecho que no lo había mencionado, que el tema de inmigración será tratado en nuestros cursos de verano, y así es que animo ya a los oyentes de Unirradio a que estén muy atentos, porque próximamente publicaremos nuestra, digamos, oferta de verano de la UJA, tanto en La Carolina como en Torres como en Alcaudete. Gracias, Eva. Gracias a vosotros. Mirando el futuro más inmediato también, nuestra próxima cita el próximo viernes 9 con un invitado también ilustre, con otro de los temas candentes que vamos a barajar en nuestro espacio, Hablemos de Europa. Pues en este caso hablaremos de economía y más específicamente sobre el euro con Antonio Martín Mesa, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén. Hasta entonces, un saludo. Hablemos de Europa. Entrevista realizada por Julio Ángel Olivares.